Que sea la palabra de Dios la que pueda ministrar la vida de cada uno de ustedes. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad, el privilegio y la gran responsabilidad que me das en esta mañana, en este servicio, Señor, o este primer servicio, Señor, del año 2019. Señor, lo más hermoso de dar a conocer, Señor, el propósito por el cual fuimos llamados, de dar a conocer, Señor, lo que hay en tu corazón, Padre amado. Yo bendigo este pueblo hermoso, yo bendigo a la iglesia, Señor, el camino, Padre amado. Yo bendigo a cada uno, Señor, de las personas que están, de las que vienen en camino y aquellas que no pudieron llegar. Sé tú preparando el corazón de cada uno de ellos, Señor, de ese trabajo. Ya muchos lo conocen, lo vamos a recordar y a compartir de lo que la iglesia está llamada a hacer en este tiempo. En este tiempo que empezamos, dice la palabra que ya lo viejo quedó atrás, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? El 2008 se fue. Lo viejo quedó atrás, aquello que no pudimos hacer, aquello que planeamos pero no se dio, aquellas cosas frustradas que quizás eso pasó. La palabra dice, he aquí yo hago cosa nueva. ¿Cuántos lo creen? Pronto saldrá la luz. Que este año 2019, hoy, a partir de hoy o a partir del 1 de enero de cada uno de ustedes, hayan dispuesto su mente y su corazón para todo lo que Dios ya ha preparado para nosotros hacer, porque así dice la palabra. En este tiempo llevo ya como 2 semanas aquí en Perú. He estado en un recorrido de movilización de Venezuela, Colombia, Ecuador, y hoy en tiempo estoy en un momento de buscar recursos tecnológicos, porque un obrero cuando está en el campo necesita de una computadora que se me dañó, de un teléfono que va y que viene. Yo dije, Señor, si hubiera quedado en el 2018, bueno, pido a Dios que en este 2019, Señor, tú vas a proveer uno mejor. Pero les cuento esto es porque me he estado recorriendo diferentes tiendas, buscando precios y buscando las especificaciones de los equipos. Yo no soy muy buena en eso, y con la ayuda de mi cuñado, pero tienes que leer, me dice él, tienes que leer qué es lo que dice, de cuánto es la memoria, el procesador, no sé qué. Dios mío, para mí eso ha sido bastante difícil, y ahí uno se da cuenta que todos estos equipos tecnológicos creados por el hombre tienen especificaciones, ¿verdad? Tienen modos de uso, cómo se debe de usar, qué es lo que hay dentro de cada equipo, cuál es el que te va a servir para el uso que tú le quieras dar. Y esto me ha llevado a reflexionar que uno tiene, y por lo regular, a veces uno le gusta recibir un equipo, y bueno, me pasa a mí, les confieso, un celular, ajá, el tuyo es un Blue, el mío también, ay, dime cómo se utiliza, cuáles son las funciones, a que yo me ponga a leer todo ese manualcito que sale, ¿verdad? A leer cada uno, ay, no, eso me cansa. Y así con cada cosa, a muchos de ustedes, bueno, a mí me pasa, no sé a cuántos de ustedes le ha pasado, con los equipos electrodomésticos, con cada cosa, tienen su manual de instrucción, pero preferimos que nos diga el vecino o el amigo, mira cómo se usa y así voy más rápido, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo lo que necesitamos para el momento determinado. Como los equipos, para un momento determinado hay cierto equipo, hay cierto uso que hay que darle. Y a veces nosotros queremos que el vecino, el amigo, el hermano, nos diga cómo le funcionó a él, porque de repente eso me funciona a mí. Él estuvo en un momento determinado en depresión, en tristeza, y algo le pasó. ¿Pero qué hiciste tú? Bueno, lloré, el Señor me habló, me dijo esto. Ah, yo voy a hacer eso. Pero no vamos a nosotros mismos leerla y que ella nos ministra nuestra vida. Eso es lo que ha pasado con el pueblo, eso es lo que pasa muchas veces con nosotros, inclusive conmigo en este caminar que he tenido con el Señor. Entonces,
Dios ha colocado en la palabra de Dios leyes, principios, ordenanzas, promesas. ¿Lo creen, verdad? Es así. En Él está todo cuanto necesitamos para nuestro caminar una vez que conocemos al Señor. Entonces, el mejor manual que tenemos es la palabra. Y hoy en la mañana quiero compartir con ustedes de lo que ese manual dice de cada uno de ustedes. Dice para qué fueron llamados. Dice el poder que Dios le ha dado a ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a leer su palabra en Efesios. Por favor, todos mis hermanos, porque hoy estamos dentro de la iglesia. Todos mis hermanos, Efesios 1. Y me gozaba en el Señor porque cuando vine el día viernes a compartir la oración, me gocé mucho en el Señor de escuchar los testimonios y escuché que habían estado estudiando el libro de Efesios y sobre todo había testimonios de cómo el Señor, a través de la enseñanza, del estudio de la palabra, había hecho cambios en la vida de muchos de mis hermanos que están aquí. Pido yo a Dios que sean más los que se sumen a esos lunes de aprendizaje, de intercesión, para que ustedes también puedan experimentar lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de ustedes a través de una oración, a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra en Efesios 15. Todos lo tienen, digan amén por favor. Gloria a Dios. Efesios 15 dice, capítulo 1, versículo 15. Por esta causa, yo, está hablando Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Hermanos, con mucha autoridad y testimonio, yo les digo esto a ustedes, como iglesia de Jesucristo. Desde el momento que conocí la iglesia, hace más de 5 años, fue en el 2013 que yo llegué para acá. Y desde el momento que el pastor Jerry, Dios los bendiga, su familia, y muchos de ustedes decidieron caminar conmigo en la obra misionera, no dejo de dar gracias a Dios por sus vidas, de orar por ustedes, para que lo que el Señor colocó en sus corazones siga creciendo cada día más con respecto al conocimiento de su palabra, con respecto a lo que Él ha llamado en la obra misionera y en el caminar con Él. Yo agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes y me uno al apóstol Pablo a decir esto: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y más aún, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¡Qué tremendo! Y es lo que yo pido para cada uno de ustedes y a cada iglesia que voy y por las personas por las cuales han caminado y he conocido, y aún por mi familia. Que el Señor se muestre en la vida de cada uno de ustedes con un espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él. Que abramos en este año 2019 nuestra mente, nuestro corazón a lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de ustedes. Cada uno tiene desafíos en sus corazones, tiene metas, tiene planes para este año. Entonces, que en Dios eso sea amén. Pero todo esto a través de ¿qué? De su palabra, porque Pablo Pablo oraba y decía: no ceso de dar gracias por vosotros y oro para que el espíritu de revelación, de sabiduría sea en la vida de ustedes, porque él sabía que el entorno donde estaba este pueblo de Éfeso estaba alrededor de idólatras. Ahí se manifestaba lo que ellos llamaban la diosa Diana.
Y entonces cuando él llegó, dice la palabra en Hechos, se levantó una turba que empezó a hablar, a decir, para incitar a la gente, para que dejara de oír a Pablo. Hoy en día, ¿quiénes son esos que se muevan, se manifiestan e incitan al pueblo de Dios a no escuchar su palabra, a no leerla, a no meditar en ella, a no poder llegar un día de servicio? Lo que se mueve en este mundo, los medios de comunicación, el internet, los amigos y a veces los vecinos. Hay muchas cosas que se están moviendo alrededor de nosotros para incitarnos a no buscar su palabra, para incitarnos a no meditar en ella. Y dice, continúo, alumbrando, él oraba por ellos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Aprendemos en los libros, lo que aprendemos en la universidad, en el liceo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para qué el Señor se reveló a nuestras vidas en un momento determinado? Quizás cuando estábamos desesperanzados, quizás cuando teníamos necesidad, cuando estábamos a punto del suicidio, de enfermedad, cuando los matrimonios se estaban quebrando, o simplemente porque nos sentíamos vacíos. Dios nos llamó, Dios nos apartó, se reveló a nuestras vidas. Y el apóstol Pablo le habla a la iglesia, hoy le habla a ustedes, que los ojos de su entendimiento sean abiertos para que sepan a qué Dios los ha llamado en este tiempo, en este nuevo año. Como les dije, 2018 pasó. Dios quiere grandes cosas para ustedes, para cada uno, en el área familiar, en el área ministerial, en el área laboral. Dios tiene grandes cosas para ustedes. Entonces, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado y cuál las riquezas de su gloria, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos levantan la mano, por favor? Los santos de allá atrás, ¿pueden levantar la mano? Gloria a Dios. Y me están siguiendo, ¿verdad? Y vamos a leer desde el 19 todos juntos. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Amén. Un momentico. Dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Quiénes creen? Nosotros. Según la operación del poder de la fuerza de quién. Sigamos. Por favor, todos juntos. La cual sobre todo, sigamos, sobre todo y poder y ahora la cuenta de 3, el 22, todos juntos, otra vez. Amén. Ustedes han podido seguir lo que dice el 19, el 20 y el 21. Han podido entender lo que dice la palabra de ese poder, de esa oración que hacía el apóstol Pablo por este pueblo, para que sea abierto los ojos del entendimiento, para que entienda cuál es la grandeza de los cuales fueron llamados, de ese poder que actuó en Cristo, que lo resucitó de los muertos, que lo levantó, que lo sentó en lugares celestiales, y dice que de ese poder sobre todo principado, sobre toda potestad, no solamente en este siglo, sino en el venidero. Y dice el 22, y sometió todas las cosas ¿bajo qué? Bajo los pies de Cristo. ¿Y qué dice lo demás?
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Otra vez, ¿a quién se lo dio? ¿Y quién es la iglesia? No, yo les enseñé hace 5 años. ¿Quién es la iglesia? Yo. Vamos a preguntar otra vez. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. Usted es la iglesia, mi hermano. Hermana Rosani, usted es la iglesia. Y todo este poder, vamos a pedirle a Dios. Oro a Dios y ustedes pídanle a Dios que esta palabra no solamente se quede aquí, sino que entendamos el propósito por el cual Dios nos llamó. La autoridad que nos dio a cada uno de nosotros es la misma autoridad, dice, que se la dio a Cristo. Porque la palabra dice que con Él fuimos juntamente crucificados, ¿verdad? Amén. Pero también resucitamos, ¿verdad? Y dice la palabra que Él está sentado en lugares celestiales. Y nosotros también, iglesia, nosotros también, dice en Efesios 2:6, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Que eso sea entendido en este tiempo. Tenemos la autoridad que Dios nos ha dado. La autoridad para hacer maravillas, la autoridad para predicar, la autoridad para sanar por los enfermos, la autoridad para invadir el RIMAC, para que mucha más gente esté aquí al servicio de Dios, transformados por el amor de Dios. El 2018 se fue, pero Dios quiere que en este 2019 nuestro entendimiento sea abierto para saber a qué el Señor nos ha llamado, y para que cuando vengan las situaciones difíciles y circunstancias que envuelven a este mundo y sobre el cual estamos, sobre el cual dijo Dios, no te pido que los quites del mundo, porque sería fácil que cada uno de nosotros durmiera y nos fuéramos con el Señor porque ya somos salvos. No te pido que los quites del mundo, sino que ustedes den luz en medio de este mundo. Las tinieblas que estén aquí sean esparcidas. ¿Cuántos dicen amén? Y me gozo en el Señor de lo que han estado haciendo, de lo que los jóvenes, que hoy en día me imagino que Oliver está allá, y todos los que acompañaron ese sábado, que fueron y que se movieron y que salieron a evangelizar. Qué hermoso hubiera sido que toda la iglesia hubiera ido con ellos, porque ustedes hubieran podido experimentar lo que estos jóvenes experimentaron. El ver la necesidad, el estar con ellos, el darle un abrazo, el decirle Cristo te ama. Fuimos llamados a eso, no un solo grupo, no un ministerio, toda la iglesia. Porque cuando habla que lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia no es esta institución, la iglesia no es el nombre del camino, la iglesia son cada uno de ustedes que hoy están aquí, que quizás no tienen fuerza, que quizás ya están cansados. Somos la iglesia. Y Dios nos ha dado esa autoridad a cada uno de nosotros como iglesia. Dice la palabra, vamos a Efesios 3. Por favor, ahí mismo lo tenemos al ladito. Vamos a Efesios 3, nuestra apuntadora. Efesios 3:11. Pero vamos a leer desde el 8. ¿Cuántos lo tienen y dicen amén? Vamos a leer el contexto. Dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, hablaba Pablo. Ustedes se pueden identificar con él, porque muchos de nosotros nos sentimos incapaces de hacer cosas para el Señor y en el Señor. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas.
El 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? Sea dada a conocer por medio, pareciera que aquí hubieran 3 personas. Sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Y aquí vamos y el 11 dice así: conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El Señor, todo cuanto le pedía Pablo a la iglesia, la oración, les decía cuál era el poder que había en ellos, el poder que había Cristo que estaba en ellos, que está en ustedes. Yo soy débil como ustedes, me canso como ustedes, a veces tengo dudas como ustedes. Le contaba a un hermano y se lo comenté al pastor cuando aconteció, o creo que cuando mandé un mensaje, estando yo en Colombia, movilizando, yendo a iglesias y anunciando esto, que recibo una llamada telefónica y me dicen: Elizabeth, me llama mi hermana, a mi papá le dispararon, le dieron 2 tiros y está en terapia intensiva. Hermanos, al igual que ustedes, el diablo también me ataca. ¿Para qué? Para obstaculizar, para frenar a lo que Dios me ha llamado, a dar a conocer, a que las iglesias se levanten, a que las iglesias despierten, a que las iglesias en este nuevo año digan: sí, Señor, entendí para qué fui llamado, entendí que tengo que salir de las 4 paredes de la iglesia, entendí que tengo que predicar, entendí, Señor, que no es en mi fuerza, en las tuyas. Mi humanidad se quebró otra vez. Dios, durante todo el proceso, desde que salí del año 2011 de mi casa, han pasado situaciones en mi vida que algunos dirían es para quedarme y decir no puedo más. Pero ¿dónde encuentro la fuerza? ¿A quién me dirijo? ¿A quién clamo? ¿Delante de quién lloro? De mi Señor. Y en Él mis fuerzas son renovadas. En Él me sacudo y me levanto. En Él mi espíritu se vuelve a renovar. Porque cada uno de ustedes tiene situaciones, cada uno de ustedes pasa situaciones, pero de todas ellas Dios nos librará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si entendemos a qué propósito hemos sido llamados, si yo cuando escuché eso me dijeron: tu papá está en terapia intensiva, mi humanidad en un momento dijo: Señor, ¿qué hago? Regreso. Estaba empezando la etapa de movilización por Colombia. Perdón, era la segunda ciudad que visitaba. Cuando indago bien, fue que lo fueron a robar, le dieron 2 tiros y todo esto. Y lloré, porque como les digo, soy humana, lloré. Señor, es mi Padre. El Padre que aún no te conoce, el Padre que aún no te ha aceptado en su corazón. Padre amado, misericordia. Señor, misericordia. Una vez cuando yo salí, tú me dijiste: entrégame a tu familia. Y yo te dije: Señor, me duele, tengo temor. Tengo temor de eso mismo, de que algo pueda pasar y que yo después no los pueda volver a ver o que yo no pueda regresar. Y ese temor invadió mi corazón otra vez. Pero es ahí donde el Señor, su palabra: yo tendría cuidado de ti, yo tendría cuidado de ellos. Y es ahí donde me levanto, es ahí donde oro, le digo: Señor, te entrego a mi Padre, Padre amado, lo que tú vayas a hacer, hazlo, pero que Él te conozca, que Él se arrepienta. Dale otra oportunidad, Señor, donde sea, en terapia, muéstrate, revélate. Y para la gloria de Dios, mi papá hoy en día está salvo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Si es para el Señor, un fuerte aplauso. Hoy en día mi papá está en recuperación, ya camina, después que estuvo como una semana tendido con tubos. Y hoy en día cuando lo llamo: sí, hija, estoy leyendo eso que tú tienes, la Biblia. Gloria a Dios. Aunque a veces todavía su espíritu se manifiesta porque él no
está ahí leyendo. Mi mamá es cristiana, mi otra hermana, una de mis hermanas es cristiana y están ahí. Pero en medio de todo eso, él está un paso más. Un paso más, lo creo en Dios, a aceptarlo. Un paso más a entregar su vida por amor a Él. Entonces nos pasa situaciones. Pero si yo en ese momento de dolor, de humanidad, como cada uno de ustedes, yo digo, Señor, no puedo más, ya esto es demasiado. Si no lo vuelvo a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar con mi familia? Decido regresar, hoy no estaría aquí compartiendo con ustedes la bendición de Dios. Entonces sí nos pasa situaciones, sí como humanos tenemos dificultades, el enemigo está al acecho, tratando, dice, de devorar. Pero si no nos mantenemos firmes en esta palabra, si no oramos, si no perseveramos, si no nos alimentamos, ese devorador que está en la calle arrasa con nosotros. Si su palabra no es revelada a nuestro entendimiento, si no abrimos el corazón para saber cuál es el propósito que Él nos ha llamado, vamos a seguir alimentándonos como borregos. Dame, atiéndeme, órame. Muchas veces lo hacemos así. Muchas veces tan solo estamos alimentándonos. Pero Dios quiere más. Dios quiere que demos, Dios quiere que anunciemos, Dios quiere que proclamemos, que sigan haciendo aún más en este año las cosas para el Señor, para extender el reino de Dios y su justicia. Porque lo demás Él lo va a añadir. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo, familia. Lo demás Él lo va a añadir. Cuando yo llegué, después de 2013, yo vine en el año 2016 para acá. Yo llegué a decirles que llegué dándole gracias y todo, y a decirles, familia, yo regreso, voy a movilizar este año y regreso el año que viene. Estamos en el 2019 y Dios ha permitido que en esos 2 años que yo creía que era en mi tiempo, porque muchas veces es la otra cosa que creemos que es en el tiempo nuestro, pero Dios lo hace realidad. Dios me permitió seguir caminando, seguir perseverando, y para la gloria de Dios les puedo decir que de todo cuanto Dios me ha permitido hacer en diferentes partes en estos 2 años, he visto la gloria de Dios en mi vida, he visto la gente manifestándose en apoyo, he visto las iglesias diciendo vamos a orar, ahora vamos a salir a evangelizar, vamos a tomar otras comunidades para llevar la palabra de misiones, como dice la palabra, Judea, Samaria, vamos a movernos un poco más. Yo le doy gloria a Dios y aún más. Este año, en el nombre de Jesús, este año 2019, solamente nos falta un 10%. Y yo creo que eso ya está listo. Y para la gloria de Dios puedo decir que para marzo, pido yo que Dios dígame, ya tenemos fecha de entrada nuevamente para ir para el campo. ¿Cuántos dicen amén? Y pido a Dios que ustedes vayan conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ese amén sonó así como que con duda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Cuando yo salí a movilizar, una cosa que le pedí a Dios, Señor, este camino es largo. Lo que tú me has permitido vivir es hermoso en cada recorrido, con todos sus desafíos. Pero Padre, esta obra necesita de equipo. Esta obra necesita de gente no solamente que apoye económicamente, de gente que interceda, sino de aquellos que estén dispuestos a decir, heme aquí, yo también quiero ir. El proyecto por el cual voy es un proyecto de 4 años. Voy para un pueblo que ustedes conocen. A ver, ¿quién se acuerda cómo se llama el pueblo? La nación es Níger, pero el pueblo en el medio del cual voy a trabajar, pastor tan bello, los Fulani. A ver otra vez todos, ¿cómo se llama el pueblo?
los fulani. Quiero que lleven ese pueblo en su corazón, y creo que se han olvidado de él. Métanlo en su corazón. Es un pueblo que el Señor ha colocado en mi corazón. Es un pueblo con el cual quiero trabajar con los niños en la alfabetización, y quiero que ellos conozcan de lo que nosotros conocemos, que tengan la esperanza que nosotros tenemos, que rían, así como que cuando van a llorar, pero que rían, que clamen a Dios, que le digan: Señor, creo. Pero esa victoria no es mía, esa victoria es de la iglesia, es de cada uno de ustedes, de cada lugar que he visitado. Hoy en día estamos a un clic de un mensaje de WhatsApp, de un mensaje por internet, mucho más que el Facebook puede utilizar, mucho más. El Facebook se mueve, es muy comercial, el WhatsApp y los correos son más personales, y estoy clamando por eso. En el libro de Marcos 2, 1 al 5. Y ya para terminar, ustedes conocen esa historia. Amén. ¿Lo tenemos? Bendita sea su palabra. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a ir unos trayendo un paralítico que era cargado, ¿por cuánto? Por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y he aquí la gloria de Dios. Y al ver la fe de ellos, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hoy le pregunto a la iglesia: ¿dónde están esos amigos que quieran ayudar a esos paralíticos que andan en el mundo y aquí en Perú, en el Rímac, en la selva de Perú, en la serranía de Perú? Hay muchos paralíticos. Jesús está pidiendo que haya amigos que lo puedan llevar, porque muchos no pueden llegar solos. La mujer del flujo de sangre, ella se pudo acercar al maestro. Muchos de nosotros nos pudimos acercar. Otros de nosotros fuimos alcanzados porque unos amigos estuvieron ahí. Oraron por nosotros, nos hablaron y nos llevaron a los pies del maestro. Jesús está pidiendo en esta mañana que haya más amigos como esos, que estén dispuestos a romper las circunstancias, porque ellos no se limitaron porque la casa estaba llena y no podían entrar y colocarlo ahí. Ellos no se limitaron en dar la vuelta, ellos hurgaron, ellos buscaron, ellos vieron la forma de cómo dejar al amigo delante de los pies. Que nosotros no nos cansemos porque a la primera nos dijeron que no, o a la segunda nos dijeron estoy cansado, o a la tercera nos dieron un golpe bajo y el que estábamos tratando de llevar se fue. No veamos lo que el enemigo coloca en el camino para detenernos. Hagamos como los amigos, que busquemos la forma, veamos las estrategias, porque ese paralítico no se puede mover. Está dañado por la sociedad, está dañado o enfermo por los golpes quizás de sus padres, física, emocionalmente, por su familia, o si es un hijo, lo que sus padres hicieron, si es un padre, lo que los hijos hicieron. Están ahí que no se pueden mover. Que seamos como esos amigos, que hagamos un hueco en el tejado
y con mucha fuerza, no lo soltemos, porque el trabajo no es de uno. Cuando Dios mandaba de 2 en 2. Y estos vieron que el peso era duro para 2. Estos fueron 4. Si ves que no puedes solo, invita al hermano. Si ves que los 2 está siendo difícil, están orando, están perseverando y no pueden, invita a otro y invita a otro. Hagan grupos de 4. Oren, clamen, intercedan, visiten, vayan, pero no se dejen vencer. Continúen hasta hacer hueco en el tejado y bajen al que está enfermo, dañado, delante del maestro y preséntenselo delante de él. Y cuando Dios no vea al pecador, porque dice Jesús aquí en el 5, al ver Jesús, ¿la fe de quién? Iglesia, ¿la fe de quién vio Jesús? Del paralítico, del que estaba enfermo. El paralítico fue el que pidió: llévenme delante del Señor. Allá afuera, en las naciones, hay gente que no está pidiendo que lo lleven delante del Señor, que está tumbada en su miseria, que está tumbada en su negligencia, en su enfermedad, en su ceguera espiritual. Ellos no están pidiendo: llévenme. Son los amigos los que se movieron porque vieron la necesidad. Son ustedes que están viendo la necesidad afuera. Son ustedes que hoy están escuchando que los fulanos necesitan de amigos, necesitan de gente que vaya. Y dice Jesús que viendo la fe de ustedes, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Cuántos dicen amén? Jesús va a ver el corazón de cada uno de ustedes. Jesús va a ver la fe que hay en cada uno de ustedes, al no desmayar, al no cansarse, al perseverar. Y cuando ya crean que no puedan más, cuando ya crean que se hizo difícil, ese paralítico va a llegar y Jesús va a decir: yo vi la fe tuya, Cristian, Oliver, hermana Rosani, Ana, quienes están aquí. Yo vi la fe tuya, vi la perseverancia, vi la constancia, vi todo lo que hiciste. Y he aquí, los pecados de él son perdonados y ahora forma parte de esta familia y ahora va a caminar contigo y ahora va a sumarse a este equipo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Jesús quiere en esta mañana. Ese es el propósito por el cual fuimos llamados. Esas son las oraciones que pedía Pablo y lo pido yo por ustedes, iglesia. El pastor muchas veces me preguntó: ¿cómo ves la iglesia? Y yo le dije: pastor, gloria a Dios, yo veo gente nueva. Pero ¿y dónde están los otros? Esta iglesia, no por cantidades o por cabezones, como decimos en Venezuela, sino por corazones, debería estar llena. Esta iglesia debería haber más jóvenes, más mujeres, más hombres escuchando palabra. Estamos contentos, pero no conformes. Porque cuando uno camina en el Señor, dice que la gloria postrera de esta casa ha de ser mayor que la primera. ¿Cuántos dicen amén? Y yo pido al Señor que dentro de 4 años, y son bastantes, esta iglesia no solamente esté llena, sino yo pueda escuchar que el pastor dice: así como abrimos una misión, no sé dónde abrieron una misión a otra iglesia, ahora también estamos yendo a la selva, ahora también estamos yendo a la sierra, ahora tuvimos que poner más carpas de esas para más jóvenes porque no alcanza para más niños. Tenemos que hacer 2 servicios. Porque la iglesia está haciendo lo que Dios le llamó a hacer. La iglesia está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. La iglesia está anunciando, está proclamando, está dando a conocer, y los amigos están ahí. Los amigos están ahí para llevar hasta alcanzar esa alma. Y son 12 meses, 365 días del año para orar, para clamar, para perseverar, para unirnos a otro amigo, para llevar a esos paralíticos delante de la presencia de Dios. ¿Qué nos limita? No sé leer. Todos ustedes son letrados. Quizás no entiendo la palabra.
Oren como hacía el apóstol Pablo: Señor, dame revelación, entendimiento. ¿A qué fui llamado en este tiempo? ¿A estar solamente en la alabanza o a ser solamente maestro? No, fueron llamados a anunciar las promesas de Él. Fueron llamados a que dentro de ese mundo las tinieblas sean esparcidas y con ustedes la luz corra en cada que conoce y que acepte al Señor. Haya un gloria a Dios en el cielo donde los ángeles se regocijen de alegría. Fueron llamados para grandes cosas, iglesia. Y en este año 2019, esa es la palabra que quería compartir con ustedes. Pero antes, llamo de esos valientes que me ayuden aquí a agarrar este dibujo. Por favor, si hay más, se pueden acercar. Póngase aquí arribita. Muchas veces tenemos temor. Pueden subirlo más allá, un poquito más. Ese es el país de Níger. Eso fue un regalo. No sé si se los mostré hace 5 años, hace 8 años. Eso hace 5 años. Eso fue un regalo que me dieron la iglesia donde yo estaba apoyando en Níger, trabajando como maestra de escuela dominical. Y es un regalo especial que me hicieron a mí. Y el pastor me dijo así: Elizabeth, ese eres tú. Esos son los niños a los cuales tú viniste a enseñar. A los niños que han aprendido todo este tiempo. A los niños que han abierto su corazón. En cada iglesia que vayas, muéstrales y diles a la iglesia, a cada uno de ustedes, que estamos esperando más como tú. Regresa, me dijo. Elizabeth, regresa, porque hay muchos más niños que necesitan escuchar la palabra. Y dile a la iglesia a donde tú vas que necesitamos más gente. Necesitamos más gente que enseñe, más gente que manifieste el amor de Dios, porque hoy tú sales y no hay quien quede.